Pues un honor para el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, CECAM, presentar este precioso y fundamental libro de el doctor Chico Pancho López Bárcenas, nuestro compañero, nuestro acompañante, nuestro asesor, nuestro maestro en los movimientos. Es realmente un gran gusto presentar este libro que se titula Agua y Pueblos Indígenas, entre la espiritualidad, el derecho humano y el mercado. Vamos a tener a presentadores de lujo. Vamos a escuchar a Pedro Uc, poeta, como él mismo se presenta, indígena maya de la península de Yucatán, integrante de la Asamblea Mushimbal, profesor de la Escuela de Creación Literaria en el Centro Estatal de Bellas Artes en Mérida, Yucatán. Entonces vamos a iniciar con Pedro. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos por esta oportunidad de platicar con ustedes un rato. Pues bueno, cuando vi por primera vez el título de este libro, a mí me llamó mucho la atención, aunque si eso hubiera pasado hace 20 o 25 años, yo hubiera visto en mi pueblo este título, seguramente no me animaría a comprar el libro, no me animaría a adquirir el libro. Nadie en mi pueblo estaba pensando en ese tiempo que el agua era un tema relevante. Teníamos otros problemas, pero no nos habíamos dado cuenta que un poco lejos de nosotros había comenzado a darse una discusión interesante en torno al agua. Y decíamos, no, está muy lejos. Primero pensando aquí en la Ciudad de México, la mayoría de los yucatecos no conocemos la Ciudad de México. Entonces, cuando tengo una oportunidad, como en el 2002, 2003 más o menos, de ir a Brasil, allá en Manaus, uno de los ponentes del evento donde fui abordó el tema del agua y decía que, ahí escuché por primera vez esa frase, que hoy la guerra se da por el petróleo, pero el día de mañana la guerra será por el agua. Y dije, qué raro, pues aquí en Brasil estamos al lado del río que tiene tanta agua, van a pelear en el Amazonas, van a pelear por el agua. Me pareció extraño, y cuando regreso un poco asustado, emocionado, comienzo a contarle a los de mi pueblo, oigan, yo supe que allá en Brasil hay un problema sobre el agua, y todo el mundo se comenzó a reír y me dicen, aquí hay un montón de cenotes, ¿no te has dado cuenta? En la península estamos llenos de cenotes, hay pozos, cada familia en su casa tiene un pozo, el pozo está a 7 metros de profundidad allá en mi pueblo, y bueno, estamos cerquita del mar, a 30 kilómetros tenemos la costa, y tenemos algunas lagunas muy, muy importantes. Nadie estaba pensando que el tema del agua iba a ser un problema. Ahora que leo este libro y con toda la reflexión que hemos venido haciendo a partir de esos años, me llama mucho la atención cómo en las primeras páginas, de hecho en la primera página donde habla sobre parteaguas la presentación, a mí me pareció tan interesante ese primer párrafo, y entiendo por qué luego en el título parece ser que hay como una especie de cuadro comparativo entre lo que creemos, pensamos, sentimos y valoramos sobre el agua como pueblos indígenas, y lo que otros que no son pueblos indígenas creen, piensan
sobre el agua. Nosotros miramos el agua dentro de esto que llamamos espiritualidad. Después de esta palabra, si se dan cuenta los que ya tienen el libro, inmediatamente viene un golpe así muy feo que dice mercado. Y bueno, nunca pensamos que el agua iba a ser así como un elemento muy importante dentro de ese tianguis. Ahora pasamos en este mercado y vemos un montón de cosas, pero hay cosas como muy relevantes que son las mercancías que llaman más la atención. Así creo, miran algunos el agua en la península de Yucatán el día de hoy. Entonces, revisando un poco lo que dice aquí el hermano Pancho, con esta descripción tan interesante que se hace de cómo nosotros los pueblos vemos y entendemos el agua, no lo vemos, nunca lo vimos así, nunca lo hemos visto así, creo que no lo vamos a ver así como una cosa que se puede vender y que en torno al agua se puede hacer un montón de dinero. Nunca se nos ocurrió, porque de entrada no sentimos que el agua tiene que ser propiedad de alguien. Nunca lo pensamos así, nunca lo sentimos así. Es más, una cosa muy interesante que sucedió en las comunidades, sobre todo en el sur de Yucatán, donde los pozos sí están un poco más profundos, están como a 30 o 40 metros de profundidad sobre el nivel del mar. Lo que la gente hacía era construir pozos en las calles, en las esquinas. En cada esquina se hacía un pozo, porque los pozos son de la comunidad, no son de las personas. Entonces las personas salen de sus casas y van a la esquina a cargar agua y traerla. No se pensaba que el agua tiene que ser propiedad, y menos hacer dinero sobre eso. Entonces nunca lo vimos así. La otra cosa que nosotros hacíamos y que era muy significativo para nosotros era el tema de lo que llaman antropológicamente los ritos, que pues nosotros le llamamos en maya Meyayunik, que es servir y convivir con el viento. Así le llamamos nosotros, convivencia con los vientos. No le llamamos, bueno, no conocemos la palabra rito, ni la entendemos bien, pero en maya lo que decimos con estas celebraciones es la convivencia con el viento. Esa convivencia con el viento tiene un elemento central, que es el agua. En cada esquina del canche o de lo que se llamaría altar, hay una jícara de agua, y ese canche representa el mundo, y en medio hay un calabazo que está lleno de algo que le llamamos balché, que es un tipo de vino que se hace con la corteza de un árbol, que así se llama, que es sagrado, solamente para ese tipo de eventos se hace. Y el pozole, es ahí donde nosotros vemos que el agua tiene una importancia, un valor importante. Pero además hay algunos acuerdos que la comunidad hace consigo misma para establecer una especie de relación con el agua. Por ejemplo, en cada comunidad hay siempre un cenote en el que no se permite a nadie ir a bañar el agua de ese cenote. Es acuerdo de la comunidad. No se puede meter nadie ahí. ¿Por qué? Porque es el cenote donde van a ir a buscar el agua para las celebraciones. Para eso solamente va a servir. Se pueden ir a bañar en otros cenotes que están, pero en ese cenote señalado, nadie puede ir, y solamente se puede meter a alguien si se va a tomar el agua para esa celebración. Entonces se establecen también ciertos acuerdos sobre el agua. Nos dimos cuenta que en torno al agua pues hay una relación de espiritualidad
pero también cultural, también político, también organizativo. Y finalmente, cuando comenzamos a reflexionar sobre la importancia que tiene el agua para nosotros, nos dimos cuenta de este resumen que me impactó mucho, que me llamó mucho la atención. Me voy a permitir leer algunas de las cosas que subrayé, como lo tengo subrayado, porque me llamó mucho la atención. Dice, el agua, obviamente para los pueblos indígenas, el agua fue un elemento generador del universo, origen de la vida, marcador del tiempo, vía de comunicación, inspiradora de organización social, alimento indispensable, fuente de cultura. No es solo una cosa, sino también es de dioses. No era propiedad de nadie, porque era de todos. Esta lista que se hace a mí me llamó tanto la atención, porque es lo que nosotros hemos vivido, pero no habíamos logrado hacer esta listita como está aquí. Y cuando leemos este librito, porque pues hace ya unos meses que nos llegó, creo que tuvimos el privilegio de tenerlo muy rápido allá en Yucatán, y allá en la asamblea Muximbal, donde yo soy integrante, pues comenzamos a discutirlo y le pedimos más a Pancho y lo repartimos en la asamblea con los compañeros y lo comenzamos a leer, y dijimos, pero es que este Pancho creo que nos vino a robar esta idea. No es cierto. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta que es así como habíamos establecido esta relación con el agua, y fue como retroalimentar nuestra espiritualidad ya conscientemente haciendo esto, de entablar esa relación de corazón a corazón. No es que la comunidad maya sea un elemento yuxtapuesto con el agua, sino somos dos seres que nos correspondemos. Somos el agua y el agua somos nosotros. Y anoche decíamos allá en la primera presentación cómo en el Popol Vuh está más que claro. Cuando comenzamos a leer el Popol Vuh en sus primeras planas, solo estaba el agua, el silencio, la oscuridad, y de repente emergen allá Tepeu y Gucumas, nuestros padres y madres creadores, y de ahí todo lo demás. Entonces, después de revisar este cuadro, entro en el siguiente cuadro. Miramos nuestra realidad el día de hoy, y empezando con esta cosa que le llaman leyes, a lo mejor voy a transgredir esa sacralidad de los políticos, y en las leyes resulta que el agua se concesiona y tiene un dueño, y resulta que los que no tienen ninguna concesión somos los pueblos originarios. Resulta que nosotros no tenemos agua. Resulta que allá en Tizimín hay un proyecto que se llama Enerol, de un señor muy conocido, que son 8,000 hectáreas de soya, y que encontró varios cenotes allí y los comenzó a tapar. Y después, los que pudo ver que le podía servir, instaló allá grandes aparatos para jalar agua y regar su cultivo. Entonces dijimos, ¿y por qué lo está haciendo? ¿Saben cuál fue la respuesta? Tiene la concesión. ¿Y eso qué es? Nosotros, ¿y qué es la concesión? Pues que es así como el dueño. ¿Y quién se lo dio? Si los que hemos vivido aquí siempre somos nosotros. A nosotros nunca nos pidió permiso para eso. No, pero pues en realidad. Y vamos revisando y resulta que el que no tiene agua somos nosotros. El que tiene agua es ese señor, ¿no? Y así vimos con los menonitas en Campeche y en Quintana Roo. Y así lo vimos con las empresas inmobiliarias que construyen grandes hoteles y restaurantes. Y bueno, comenzamos a sentir mucho dolor en el corazón por este tipo de cosas.
no sabíamos que venía lo peor. Cuando aparece este proyecto que le llaman Tren, o mal llamado Tren Maya, en el tramo 5 de este tren, todo este tramo, que son varios kilómetros, han aparecido docenas de cenotes, para no decir cientos, y sobre esos cenotes se está construyendo la vía del tren. Si uno se mete en esas cuevas, que son cenotes, por arriba estás escuchando cómo la maquinaria está perforando. Y otros los taparon, les echaron miles de toneladas de cemento, o abrieron grandes minas cerca de Bacalar, minas de piedra, y cargaron toda esa piedra y la llevaron a tirar a ese cenote para rellenarlo y luego hacerle un poquito de vaciado de cemento encima. Y luego perforaron para parar unos pilotes, y hay cientos de pilotes sobre todo esto. Y dijimos, ¿qué le hizo el agua al presidente? ¿Qué le habrá hecho que se ofendió tanto? ¿Por qué lo hizo su enemigo? Entonces el dolor nuestro creció mucho más, y cuando revisamos este libro que nos ha ayudado muchísimo para darnos cuenta de muchas cosas, pues pudimos apreciar más lo que nuestros abuelos nos dijeron sobre el agua, nos dejaron sobre el agua, pero además nos hizo preguntarnos qué cuentas le vamos a rendir a nuestros hijos con esto que hoy estamos permitiendo. Hemos escuchado que la gente no indígena dice, le voy a dejar a mi hijo una casa, un coche, una cuenta bancaria. Pues nosotros no tenemos eso, pero teníamos cenotes, teníamos monte, teníamos tierra. Hoy, lo maya en la península de Yucatán es un tren. Muchas gracias. Muchas lágrimas que también son agua, los pueblos han estado acumulando, y la maravilla de este libro es que tiene muchas respuestas, herramientas, historia, caminos andados por todos los pueblos. ¿Qué estás esperando? Vamos a seguir pues transformando el dolor en indignación, como lo hacen los pueblos, en lucha, en belleza, en amor. Y hoy en esta presentación está también Luis Hernández Navarro, de muchos conocido, coordinador de opinión de la jornada, y ha publicado muchos libros sobre los movimientos sociales indígenas, campesinos y de la educación en México. Entonces le vamos a pedir por favor que siga con la presentación. Muchas gracias, Ana. Muy buenas tardes a todos. Me honra mucho estar aquí con ustedes en la presentación de este libro, Agua y Pueblos Indígenas, que tiene como apellido esos apellidos incómodos de los que hablaba Pedro, ¿no? Entre la espiritualidad, los derechos humanos y la mercancía. Conocí a Pancho en el año de 1995. Él era entonces un joven abogado, sigue siendo joven, ya no solo es abogado, maestro en desarrollo rural, economista, no sé cuántas cosas. Y él venía de la lucha en la Unión Popular Mixteca, en Tlaxiaco. Aquí está un amigo suyo de Tlaxiaco, que nos acaban de presentar. Se había tenido que ir a trabajar de jornalero en Sinaloa, y ahí pudo estudiar la carrera de Derecho. Y cuando llegó a los diálogos de San Andrés, yo recuerdo que había escrito, por lo menos yo había leído, seguramente había escrito mucho más,
2 o 3 artículos sobre derechos de propiedad intelectual, si no recuerdo mal, y pueblos originarios. Desde entonces, Pancho ha escrito, yo creo que más de 30 libros, no estoy exagerando. Sus primeros libros eran libros delgaditos. Conforme pasa el tiempo, cada vez van engordando más. Yo creo que la próxima presentación va a ser del directorio telefónico. Es realmente notable. Este es, en sentido estricto, es un libro de libros. Los debates, los análisis que tuvimos el privilegio de estar presentes en los diálogos de San Andrés están en este libro, completito, solo que desarrollado mucho más allá. Pancho en aquel entonces, no está mal que lo denuncie, era un admirador de Ignacio Burgoa. Los que son jóvenes no recordarán, pero Burgoa era un constitucionalista mexicano, especialista en derecho de amparo. Se dedicaba no solamente a teorizar y a buscar desarrollar en la práctica amparos en contra de los campesinos, ¿no? Sino que tenía una visión muy estricta del derecho. Y Francisco ha confesado que de grande quería ser como él. Afortunadamente algo le pasó en el camino, no se volvió un Burgoa, un burgoita al revés, ¿no? Ha venido desarrollando cada vez más, y ustedes ven cómo ha venido navegando su producción intelectual, es verdaderamente sorprendente. Cuestiones de historias, la mixteca, en el sentido más amplio de la palabra, derechos indígenas, cuestiones sobre las mineras, y ahora nos corona toda esta producción con este libro sobre los pueblos indígenas y el agua, donde se cruzan estas dos cosas. Un poco de contexto para, me parece, calibrar la trascendencia que tiene este libro. México es un exportador de agua. ¿Y cómo? Ustedes dirán, ¿cómo? Es cierto que tenemos que entregarle a Estados Unidos grandes cuotas del río Bravo, ellos les llaman el río Grande, y luego está toda la negociación con el río Colorado, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, es un enorme exportador de agua. Y de entrada, esa agua que se exporta está ligada a grandes empresas. Una quinta parte del agua que está concesionada en México, esa barbaridad que nos acaba de explicar Pedro Uc, está en poder de tan solo 3.303 empresas. O sea, el 1% de los permisos de explotación concentran la quinta parte del agua. Mientras que al mismo tiempo, 1 de cada 10 mexicanos no tiene acceso a agua potable. Así de sencillo y de dramático es el panorama. Esta agua tiene distintos usos. Alrededor del 76% se destina sobre todo a la agricultura, fundamentalmente a la agricultura industrial, no a la agricultura de milpa ni a la agricultura temporalera, por supuesto. El 14% al abastecimiento público, el 5% se utiliza para generar electricidad y el 5% tiene que ver con el autoabastecimiento de las industrias que están al pie de los ríos y que las toman para sus distintas necesidades industriales. Cada vez que se habla del campo mexicano, se nos quiere presentar el modelo agropecuario como exitoso, ¿no? Sale el secretario de Agricultura, pueden ponerle el nombre que quieran, ¿no? Dicen siempre lo mismo a lo largo de los años, ¿no? Y nos muestra el gran éxito que ha tenido este modelo agroexportador y cómo México es una potencia
agrícola en forma. Siempre se les olvida contar la segunda parte del asunto, el lado oscuro de la luna, ¿no? Como también tenemos que importar el maíz que comemos, el trigo que comemos, los frijoles que comemos, etcétera, etcétera. Pero resulta que solamente 6 productos agrícolas concentran el 45% de esa exportación agrícola. Casi la mitad se concentra en esos 6, que son cerveza, tequila, son artículos de primera necesidad, como ustedes saben, aguacate, carne, ganado bovino, berries y jitomate. Eso es lo que exportamos. Y si nos ponemos a ver cuánta agua utiliza cada una de estas exportaciones, vamos a poder darnos cuenta pues, de la pesadilla en la que estamos viviendo. Hace un par de días hablábamos de la pesadilla de la violencia, pero aquí estamos hablando de otra pesadilla, de la pesadilla del saqueo, del desabasto. El 95% de la cerveza mexicana, entre comillas, ¿no? Porque pertenece a 3 grandes empresas, Modelo, Heineken y Constellation Brand, se va básicamente a Estados Unidos y genera pues, importaciones por alrededor de $6,000 millones. Se necesitan literalmente millones de litros de agua para producir esas cervezas que exportamos. Estamos hablando de más de 3.142 millones de litros. O sea, esa agua se va de entrada para Estados Unidos. Hablábamos del tequila, ¿no? Dirán, son botellitas chiquitas, Granel está de moda, ¿no? Bueno, exportamos 308 millones de litros de tequila, pero resulta que cada litro de tequila demanda 15 litros de agua para producirse. Multipliquen esos 308 por 15. Bueno, el aguacate, el oro verde, ¿no? Nuestra gran fortuna, saben que Tancítaro, ahí en Michoacán, es la capital mundial del aguacate. Está ahí una oficina del Departamento de Agricultura de Estados Unidos supervisando los cultivos, ¿no? Bueno, el aguacate necesita, cada kilo de aguacate demanda ni más ni menos que 2,000 litros de agua para producirse. México exportó el año pasado más de 1 millón de toneladas de aguacate. ¿Cuánta agua? Váyanle sumando ahí al carrito toda esa agua. Para producir 1 kilo de carne, México es un país exportador de carne de bovinos, pero también de puerco. También importamos, pero exportamos muchísima, ¿no? 1 kilo de carnes, cada kilo de carne necesita solamente 20,000 litros de agua para poderla producir. Exportamos también el siglo pasado 586,000 toneladas de cárnicos. Otra vez, hagan la cuenta, ¿no? Tan solo en San Quintín, ¿no? Esa especie de finca feudal que está en el corazón del estado de Baja California, donde jornaleros agrícolas, en su mayoría indígenas, triquis, mixtecos, están allí en condiciones similares a las que se vivían en el Porfiriato. No estoy exagerando, ¿no? Esos campos agrícolas están irrigados vastamente con agua dulce, mientras que los jornaleros en los cuarterones en los que viven tienen apenas tambos que tienen que comprar, ¿sí?, a intermediarios para poder beber su agua. Bueno, solo en San Quintín, una empresa productora de berries, se llama Berrimex, produjo demandó y absorbió
23.7 millones de metros cúbicos de agua al año. Tomates Sherry, Nashville Sweet, tiene una concesión y utilizó 12.5 millones de metros cúbicos de agua. Y Bachoco, ustedes la conocen por el pollo, por el huevo, etcétera, etcétera, está todo el país, sobre todo en Sinaloa, absorbió 17.6 millones de metros cúbicos. Esta numeralia del terror no quiero aburrirlos, parece, yo sé, a ratos como informe presidencial, ¿no? Pero creo que nos da, no podemos dejar de lado, nos da una idea de la magnitud de esta afirmación, de que somos efectivamente un país exportador de agua. ArcelorMittal, la acerera, que está sobre todo ahí en Michoacán, ¿no? Lázaro Cárdenas Las Tuchas, ¿no? Utiliza cada año 100 millones de metros cúbicos para producir su acero. Volkswagen utiliza por cada auto que fabrica 2.72 metros cúbicos y exportamos, no solo de Volkswagen, 2.22 millones de automóviles. Podría seguir con esto, pero ese es nuestro modelo, ese es el modelo que se presenta como exitoso y que ha estado intacto a lo largo de estos 5 años. No se le ha tocado ni un pelito. Ese modelo agroexportador, esa industria maquiladora para la exportación, no estoy hablando de minería, todo salvo el de ArcelorMittal, que es todavía más horroroso, nos da una idea de la cantidad de agua que necesita. Bueno, ¿cuáles han sido entonces las consecuencias de esta explotación salvaje? Bueno, las consecuencias es que vivimos una situación de enorme devastación. Ahora las enumero. ¿Quiénes son los principales contaminadores del agua? Son básicamente 6 actores empresariales. Para empezar, Pemex, una empresa del Estado que no ha tomado medidas de impacto ambiental. Por supuesto, los grandes agricultores industriales de los que hablábamos, los tiburones inmobiliarios que van avanzando sobre las propiedades comunales y ejidales para construir grandes centros urbanos, desde Infonarrich hasta Infonavit, ¿no? De todos, las mineras, ¿no? Y las empresas establecidas a las orillas. ¿Qué es entonces, cuáles son las consecuencias de este modelo extractivista hacia el agua? Bueno, pues de entrada que muchos manantiales se han secado ya, ¿no? Otros han prácticamente desaparecido, y lo que hay es un uso y un manejo ineficiente del agua en nuestro país. O sea, esta lógica de la ganancia, ¿no? En contra de lo que se diga, en lugar de llevar a un manejo eficiente de los recursos naturales, lleva a su desperdicio. Tenemos acuíferos sobreexplotados cuando no están abatidos. En muchos lugares del país, cada vez más, el agua que se extrae tiene arsénico. La problemática del hidroarsenicismo es muy grave. Si ustedes van a la laguna, por ejemplo, se van a encontrar poblaciones enteras de gente desdentada, ¿no? Por el impacto del arsénico. Pero lo mismo sucede en Guanajuato, lo mismo sucede en las regiones de riego del Bajío, etcétera, etcétera. Los niveles de los mantos freáticos se han abatido, ¿no? Al tiempo que la salinización y la sulfatación de las tierras pues aumenta. Han desaparecido muchos manantiales y ríos que fueron perennes hoy son intermitentes, así como un poco nos describía Pedro con los cenotes. Bueno, esto está desapareciendo. Y resulta que las principales cuencas
están absolutamente contaminadas. Grijalbo, Sumacinta, Coatzacoalcos, Papaloapan, Pánuco, Balsas, Lerma, alcanzan altísimos niveles de contaminación. No hablé hace un momento de las industrias refresqueras, ¿no? Esas nos exportan, esas nos las bebemos nosotros con toneladas de azúcar que desbaratan la salud de niños, jóvenes y adultos. Solo para dar el mapa completo, Coca-Cola dispone de concesiones por 52.800 millones de metros cúbicos, Pepsi por 32.000 millones de metros cúbicos, Danone por 15.400 y Nestlé por 5.000 millones. Y cada refresco, uno piensa que pues en el refresco va solamente el agua que necesario para embotellarlo. No, resulta que cada refresco necesita 34 litros por agua. Y México tiene el honor de ser, junto con Tailandia, el país del mundo que más agua embotellada bebe por persona. Pero saben, el agua se vende hasta por 500 veces su valor real. Otra vez eso que nos contaba Pedro, que pues ibas al cenote y tomabas el agua que necesitabas, ahora pues vas a la tienda y compras Francisco explica muy bien cómo se va dando este proceso de desamortización, ¿sí?, de un bien nacional y cómo pasa a manos privadas. Y lo hace además a lo largo del libro, ubicándolo en un contexto histórico realmente erudito. Se va a la colonia, viene a la Reforma, llega a la Revolución del 10-17, se van las leyes especiales, hay un recorrido legal, hay un recorrido también social y comunitario, ¿no? Y él organiza el libro en este contexto general de devastación, en torno a 6 grandes capítulos. El primero, donde aborda la problemática de los pueblos indígenas. Y se mete ahí en camisa de 11 varas. Ya me imagino que los mapuches ginebrinos van a estar en contra de todo lo que dices, ¿no? O sea, toda esta expresión, toda esta corriente dentro del movimiento indígena que tiende a desautorizar la presencia de los pueblos originarios dentro del Estado-Nación, ¿no? Francisco dice, no, a ver, están aquí, ejercen su derecho a la libre determinación interna y a la autonomía como parte de ese derecho a la libre determinación, en fin. O sea, se mete en serio a este debate que está ahí y que también está fuera hoy alrededor de que si Xochitl y sus lumpiles y sus gelatinas son indígenas o no lo son. Segundo, le entra el tema de la construcción de los territorios. Y para mi sorpresa, desconcierto, lo aborda como lo aborda precisamente Pedro. Justo, porque Pedro dice, nos fusiló Francisco sin saberlo, todo lo que nosotros hacemos lo está diciendo. O sea, es una dimensión, confieso mi ignorancia, para mí desconocida, ¿no?, de cómo la espiritualidad es un instrumento para construir el territorio, y cómo demarca los territorios. Ahí está muy bien explicado. Él se lava las manos desde el principio y dice, bueno, yo aquí camino con los 2 pies, no dejo de darle la importancia al conocimiento científico, pero los saberes populares también tienen su importancia y no vamos a discutir aquí quién tiene más jerarquía, ¿no? Y los entremezcla a lo largo del libro, y uno se queda diciendo, a ver, ¿qué dirían sus colegas o qué dirán sus colegas del Colegio de San Luis cuando lean estas cosas, ¿no? Lo van a acusar de chamán o de pachamamismo, no lo sé, pero se mete a ese
La tercera y el cuarto capítulo tratan precisamente de la problemática del agua. El tercero se refiere sobre todo desde las concepciones históricas y actuales sobre ellas, ¿no? Cómo fue avanzando la problemática. Y el cuarto capítulo se mete con el logro filantrópico, cómo el Estado tiene que ver con el manejo de las concesiones y lo que implica esa problemática. Y bueno, se va desde tiempos de la corona española, la formación de la nación mexicana, las distintas constituciones, cómo se fue ignorando la propiedad histórica de los pueblos, cómo a pesar de que en la Constitución 17 se establece el derecho preferente al uso del agua por parte de los productores de alimentos, pues esto ha quedado. Y el sexto, que es finalmente, yo diría, la joya de la corona del libro, nos da un mapa muy completo de las resistencias en la lucha por el agua de comunidades y pueblos, etcétera, etcétera. En todo este iba a decir rompecabezas que va armando, porque es un verdadero rompecabezas, ¿no? Donde, como les decía hace un momento, cruza historia con derecho, con antropología, se mete a debates muy relevantes, ¿no? Como el del colonialismo interno y la condición colonial de los pueblos originarios, como la construcción del mismo concepto de pueblo. Hace todo un análisis semántico, ¿no? Recurre a los diccionarios para escudriñar en todo eso. Todo esto para concluir que me parece que el libro es una excelente herramienta que tienen los pueblos y todos aquellos que luchan por la defensa del oro azul, ¿no? Así también se le llama al agua, ¿no? Hoy en día en nuestro país. Creo que muy pocos trabajos tienen la erudición, la vastedad y la problematización de el cruce de caminos entre pueblos indígenas y agua como este libro. Hay que leerlo y hay que utilizarlo en todas estas luchas de resistencia que a lo largo del país se están desarrollando. Felicidades. Bueno, como si hiciera falta presentar a Pancho, pero bueno, vamos a decir para quienes no lo conocen que él nació en la Mixteca Baja, en Santa Rosa, que cuenta con estudios en Derecho, Desarrollo Rural, profesor, investigador y asesor de comunidades indígenas. Ha desempeñado cargos en su comunidad de origen y ha documentado la historia de los pueblos mixtecos, de los movimientos indígenas y ha analizado la legislación indígena. Entre sus libros recientes se cuentan La tierra no se vende, Las tierras y los territorios de los pueblos indígenas en México, Indigenismo, violencia y despojo entre la lucha por la autonomía indígena y el acoso neoliberal. Pues con ustedes, Francisco López Bárcenas, para que cierre esta presentación con broche de maíz. Muchas gracias, Broche de agua. De agua. De agua. Pues miren, yo estoy contento, muy contento. Yo siempre me imagino que cuando hay cosas interesantes en los pueblos se hace mucha fiesta. No sé si han visto, hasta para ir a la guerra se hace fiesta. Los zapatistas hicieron fiestas antes de irse a la guerra. Hay mucha documentación de que los pueblos antes de irse a la guerra de independencia,
revolución hicieron fiestas. Y a mí me parece importante convertir en fiestas nuestros eventos como importantes, porque es una forma de convivencia también. Yo le agradezco mucho al SECAM, a Anita, que me obligó a venir. Le agradezco mucho a Luis, a Pedro, amigos de siempre, a ustedes que estén acá. Me siento muy bien acá. Le estaba comentando ahorita a Ana Valadez, que para mi sorpresa, el general Valerio Trujano es mixteco. Un mixteco es el que sostuvo el cerco más largo de nuestra independencia. No fue el de Cuautla, fue el de Guajuapan. El de Cuautla fue el más importante militar y económicamente, sí. Pero el de Guajuapan fue el que partió la espina vertebral, de la resistencia de España, porque aisló el puerto de Veracruz del puerto de Acapulco y se acabó la economía en España. Pero está Mariano Matamoros, que es también uno de los, bueno, no era mixteco, pero peleó mucho en la Mixteca. Su cuartel principal estuvo en Izúcar, que ahora es Izúcar de Matamoros, en Mixteca, ¿no? Los que saben de esto dicen que fue el fundador de los ejércitos profesionales en México, ¿no? Y hay otros que estoy viendo acá, pero me siento muy a gusto que estén estos héroes acá también acompañándonos, ¿no? Pues ya se dijo mucho del libro, miren, creo que se dijo bien. A mí me gustaría decir más bien en la idea de Pedro, de que me robé las ideas. Muchas de las ideas sí son ideas de pueblos, debo decirlo. El libro se construyó contra lo que creen muchos de mis compañeros en el colegio. No se construyó en los cubículos, se construyó en los pueblos, ¿no? Se construyó en Campeche, en Yucatán, con los totonacos en Puebla, con los nahuas de Puebla, con los yaquis de Sonora, con los seris en Sonora, con los mayos de Sonora, con los rarámuris de Chihuahua. No sé por qué lo invitan a uno, y pues uno va aprendiendo cosas de ahí. Y una de las cosas que aprendí, que tiene que ver con lo que dice Pedro, es que cuando yo comenzaba a escribir, estaba hablando del agua como si estuviera aislada, como si existiera. Y lo que me decían, me han dicho todos, y creo que vale la pena reflexionarlo, es que el agua no está ahí porque Dios la puso, como dicen. El agua está ahí por cuestiones biológicas, evidentemente, pero por cuestiones culturales de los que están ahí, pero también porque hay seres míticos, dueños de esa agua, pero también porque ahí están los animalitos que la necesitan, muchas cosas de esas, ¿no? O sea, hay que verla de manera integral, no se puede ver de otra manera. Y el error de verla de manera aislada es que sí dejamos que se vaya convirtiendo en mercancía, ¿no? Ese es un problema. El agua, pues está en los mitos de origen de los pueblos. Yo en realidad, y los compañeros mixtecos, no somos mixtecos, somos Yusabi, somos del pueblo de la lluvia. Y en el mito de origen de los pueblos de la lluvia está cómo los dioses mandan a un dios que se llama Nueve Viento a poner orden en el agua, porque pues había un desorden ahí. En el principio de todo está el agua, y como dice el compañero de Popol Vuh, y como dicen los rabaramos en todos sus mitos, y como dicen muchos. Entonces hay que verla de manera integral. Yo creo que otra cosa a lo que se ha referido mucho Luis, es que también hay que verla, es cómo esta idea de ir despojando al agua de todos estos atributos culturales, estos atributos de espirituales, de uso común del agua, cómo se ha ido convirtiendo en mercancía. ¿Por qué dejamos que nos vendan el agua al 500% más de su valor?
500 dice el libro. Yo he escuchado que son 700, pero bueno, dejémoslo en 500. ¿No? ¿Por qué dejamos eso? La otra vez hablando de estos temas en mi colegio de San Luis, un colombiano decía, yo no los entiendo de veras. Yo en Colombia voy y prendo mi boca en la llave pública y puedo, no me muero, no pasa nada. Porque aquí se cree que todo está contaminado. Bueno, pues sí, nos hicieron creer eso, ¿no? Y lo hacemos y consumimos muchísima agua. Pero como el libro habla de pueblos indígenas, yo quisiera decirles unas cosas que encontré con datos del 2021, por ejemplo, que el 25% del agua que se capta en este país viene de territorios indígenas. El dato es importante si uno toma en cuenta que según las estadísticas solo el 10% de la población nacional es indígena. O sea, captan más del doble por ciento. Claro, y está de los datos oficiales que siempre están a la baja. Pero si uno se pone a ver, veamos la Ciudad de México. ¿De dónde viene el agua que alimenta a la Ciudad de México? Primero de sus pueblos indígenas, de sus alrededores. Después del Nevado. Después de donde están los pueblos indígenas. Y hace unos meses, la corcholata elegida, pues resolvió el problema del agua en los pueblos indígenas a golpes, ¿no? Pues se les echó la policía. Y así podemos ver muchas cosas de esto que no se ve y que bueno, en el libro más o menos lo voy recuperando en la medida de lo que es posible, porque lo que dice Luis también hay que verlo de otra manera, o se puede ver de otra manera. Él habla de la agricultura industrial y históricamente, ahora ya no, pero históricamente son los campos del noroeste, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, el Bajío, de donde está la agricultura industrial. Y yo rastré de dónde llega el agua. Y el agua de estos campos surge en la Tarahumara. Ahí surge el río Yaqui, ahí surge el río Fuerte, ahí surge el río Mayo, por el lado de Sonora, y del lado de Chihuahua pues está el río Ponchos. El agua la aprovechan los agricultores. ¿Qué les dejan a los indígenas? Nada, absolutamente nada. O sea, si uno va a la Tarahumara, se tarda uno más o menos 3-4 horas para ir por unas cubetas de agua desde donde está la casa de alguien hasta donde está un pocito de agua. Nadie se ha preocupado por hacer unas represas. Unas pequeñitas represas ahí hay algunas ya. Hay algunas que han hecho las propias comunidades, por el lado de Batopilas yo vi algunas, que han hecho las comunidades con apoyo de fundaciones. Pero como política pública nadie ha hecho absolutamente nada. Pienso que nuestra Constitución desde el 2001 dice que los pueblos indígenas tienen derecho al acceso preferente a los recursos que están en sus territorios. Todo es anticonstitucional. Todo es ilegal. Hay otros datos. Por ejemplo, con los datos del 2001 de la Red Pública de Derechos sobre el Agua, encontré que había 79.500 puntos de extracción de agua sobre territorios indígenas. Había 59.350 concesiones. ¿Cuántas? Sobre territorios indígenas estoy hablando. ¿Cuántas para pueblos indígenas? Ninguna. Había 46.839 propietarios titulares de esas concesiones. Ahora ya hay 16 concesiones para pueblos indígenas porque los compañeros zapotecos del Valle de Oaxaca, que es lo que se agrupan en la Copuda, después de como 13 años de lucha, lograron
que les dieran unas concesiones colectivas, una por comunidad, una por pueblo, y no solo lograron eso, lograron que les dieran la administración del agua. Esa es otra historia que hay que contar alguna vez, porque es un caso muy singular en México. Desde que México es Estado, es la primera vez que sucede. Entonces, esas son como algunas pequeñas historias del despojo. No solamente está en las concesiones, pues, sino en la manera en que se redistribuyen estas concesiones, dejando a los pueblos sin agua. Y no vemos esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una parte importante que pongo en el libro. Hay otras partes que quiero comentar. La lucha jurídica, y yo creo que esto es importante, porque muchos de los movimientos indígenas que se están dando ahorita a lo largo y ancho del país, desde los seris hasta los mayas en Yucatán, los seris están en el norte, por si alguien lo sabe, creo que se han enredado mucho en un asunto de pedir que no se otorguen concesiones en sus territorios, o pedir que a ellos les den las concesiones. Pero yo lo que hago en el libro, un poco haciendo notar al maestro Burgoa, es que, a ver, los pueblos indígenas existen porque son pueblos originarios. Creo que eso lo tenemos claro todos. Y nuestra Constitución desde 1917 dice que las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponden originariamente a la nación. Y por un error de interpretación, por creerle a los Burgoas de México, hemos interpretado que nación es el Estado y que el Estado es el presidente de la República. No, resulta que nación somos nosotros, incluidos los pueblos. De ahí yo saco que podríamos interpretar las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional donde habitan los pueblos indígenas, es de los pueblos indígenas. Muy loca la cosa, ¿va? Bueno, el presidente de la República ha aceptado esa interpretación, y en base a eso otorgó las concesiones y la administración de agua colectiva a los pueblos de la Copuda en Oaxaca. Así dice el decreto que publicó. Hay otras cosas muy interesantes, porque a los pueblos yaquis este mismo gobierno les está ofreciendo no la administración del agua, la propiedad del agua. Curiosamente los yaquis no quieren. ¿Por qué? ¿Por qué los yaquis no quieren? Yo fui a preguntarles por qué no quieren. Y dicen primero que ellos ya son dueños del agua y que no necesitan papeles, ¿no? Pero también dicen, y eso también está demostrado, que toda el agua del yaqui está concesionada. Y entonces, ¿qué les van a dar? Es como si yo viniera y les digo, les regalo mi casa, pero resulta que mi casa está ocupada por alguien que ustedes no pueden sacar, ¿no? Entonces, ¿qué les estoy regalando? Nada. Entonces, lo que dicen ellos es, miren, nosotros anulen las concesiones que tienen ahí y luego vemos lo de la propiedad. Eso están discutiendo ahorita en estos momentos, ahí en Loma de Baco. De eso habla el plan de justicia yaqui también, ¿no? O sea, los pueblos no quieren ese por eso. Pero a lo que voy es que creo que para los pueblos indígenas es muy importante elaborar otro discurso y otra interpretación de las leyes y decir, no necesitamos concesiones. Hay otros elementos, y lo digo en el libro. Después de 1917, cuando comienzan a
titularse las tierras, se tituló de tierras, montes y aguas, en muchísimos casos. ¿En qué cabeza cabe que si ya nos dieron la propiedad de las aguas en esa resolución, ahora me pidan una concesión para usarla? Son una cabeza de los que quieren hacer negocio, no de la evidentemente. Pero insisto en que los pueblos deberían decir que ellos ya tienen la propiedad en esa resolución. O sea, ya hay dos vías de por donde los pueblos pueden ser titulares de. Hay otra vía que también explico. Y el asunto es que el derecho internacional les da eso. Si uno lee el Convenio 169, si uno lee la Declaración de Naciones Unidas, la Declaración de Estados Americanos, pero sobre todo si lee la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana, que es obligatoria para nuestro país, dice que los pueblos no necesitan ningún documento estatal emitido por el Estado para ser titulares de los dueños de las tierras y de los recursos naturales en donde están. Lo que necesitan, lo único que necesitan es demostrar que hay una relación cultural entre ellos y esos bienes. Creo que eso nos puede llevar a los pueblos a otra cosa. Yo les he dicho a muchos compañeros que ya con el decreto de Oaxaca hay que comenzar a demandar a todos que les den o sea, que les den el mismo trato que les dieron a Oaxaca, por lo menos. Bueno, creo que ese es un debate interesante que planteo ahí. Pues algunos dicen que estoy loco y sí, estoy loco, no lo voy a negar. Pero hay otro punto ahí que Luis ha tratado también y que es lo de las luchas, ¿no? Y hay muchos compañeros, investigadores, algunos acompañantes de pueblos en algunos tiempos, que dicen que ya no hay movimiento, ¿sí? ¿Está bien? ¿No? Si los quieren ver llenando el Zócalo, o si quieren ver tomando con agua, o si quieren, pues no hay muchos, pero en los pueblos hay movimientos, y hay movimientos fuertes. Lo que yo creo es, rastreando los movimientos que he visto, algunos de Chiapas, estudio por ejemplo el Movite, o estudiando los yaquis, por ejemplo, y el movimiento ciudadano, o estudiando a los compañeros de Puebla, el Tillatlali, por ejemplo, que son, o los de Oaxaca, pueblos en defensa de la tierra. Hay muchos movimientos regionales. El problema de estos es que no se mueven como antes, y entonces nos acostumbramos a verlos como se movían así, que sí, ya volvimos a salir, pues ya no nos vamos a ver, ya no nos estamos viendo, ¿no? ¿Qué están haciendo los pueblos? Pues un poco lo que dice Pedro también, se están yendo a platicar con los dioses, ¿verdad? Cuando yo veía esto, la primera vez que lo vi en Tetela, en Ocampo, en Puebla, y decía yo, que aquí quién nos va a ver, pues aquí van a presionar acá, es lo que yo me preguntaba, ¿no? No les interesa presionar a nadie, les interesa convivir con sus cosas. En Tetela de Ocampo vi a los nahuas pedirle disculpas a los dioses porque habían dejado que se metieran a mineras y jurarles que nunca más iban a meter. O sea, ¿de qué estamos viendo? Estamos viendo una cosa que Raúl Civechi ha dicho mucho en sus libros y en la jornada lo ha explicado mucho. No estamos viendo movimientos de pueblos, estamos viendo pueblos en movimiento, que no es solamente un parafraseo, es que cuando uno hablaba de movimientos de pueblos, veía
una organización indígena, una estructura indígena que organizaba todo y los demás que iban, y no, ahora estamos viendo al revés. Pueblos que ellos mismos, con sus propias estructuras, con sus propias autoridades, con sus propios recursos, con sus propias demandas, se mueven como pueden. Y me parece que ese sí es un cambio cualitativo muy fuerte. Recupero por ahí algunas cosas. Por ejemplo, hay un autor italiano, Marcello Carmagnani, que escribió en Oaxaca, sobre Oaxaca, escribió un libro que se llama El regreso de los dioses, y él estudia la parte de 1800, después de la guerra de independencia, y lo que se pregunta es ¿qué caramba están peleando los triquis, los zapotecos, los mixtecos, que ya en 1826, 5 años después de declarar la guerra de independencia, ya andan levantados en armas contra el nuevo Estado? ¿Qué andan haciendo si lo que nos han dicho históricamente es que se fueron las armas porque les quitaron las tierras? Pero aquí no hay ley de Estado que les quitaron las tierras. Que andan peleando, y es muy interesante lo que encuentran, porque dice, pues no les han quitado las tierras, pero les quitaron los gobiernos. Y entonces, y la manera que encontraron de resistir es territorializando. ¿Y cómo territorializan? Pues haciendo rituales, uno acá, otro allá, y aparentemente son unos rituales así sin sentido, pero es lo que les va permitiendo tejer las relaciones y mantenerse como están. De eso estamos hablando de 1800, pero eso, algo parecido creo está sucediendo, no sé qué diga Pedro o ustedes, está sucediendo en el 2023. Pueblos en movimiento. Entonces, pues algunas de estas cosas van a encontrar, si se animan a leer el libro, que pues ojalá se animen, ¿no? Y pues eso es lo que quería decirles. Y nada más por alusiones que hace Luis. Miren, lo que es la vida, ¿no? Yo estas cosas las comencé a hacer desde San Andrés, desde los diálogos de San Andrés, porque descubrí una cosa, mucho de la inconformidad, mucha de la rabia, mucho de la indignación por la injusticia, por el despojo, ¿verdad? A veces lo decimos, pero no lo sistematizamos. Eso es lo que veía una vez. Y sobre todo una vez que creo que era la segunda fase de los diálogos, y había terminado, no sé, Luis creo ni me conocía, pero no sé por qué hizo eso, pero dijo, prepárate porque viene la televisión europea y te vas a tener que darle una entrevista. Ya les voy a decir. Yo no sé, pero no hay nadie más aquí. Intento quedar. Bueno, no sé qué les dije la verdad, pero sí me entró la idea de que tenía que estar preparado siempre. Esa es la cosa. Hay otra cosa, miren, que sucedió en el 1998. 1998, Ernesto Zedillo, siendo presidente de la República, decidió desconocer los fueros de San Andrés, ¿no? Como todos sabemos, y le encargó a Arturo Barman que hiciera una iniciativa de reforma que se alejaba de los acuerdos de San Andrés, y la presentaron. Entonces estábamos en el Congreso Nacional Indígena, y el Congreso Nacional Indígena decidió romper toda posibilidad de diálogo con el gobierno e irse a las regiones a construir autonomías. Pero yo soy un niño chilango, migrante, que nunca ha estado en la Mixteca. Y dijo, ¿qué chingón vas a ir a la Mixteca? No, yo no voy. Además, yo de aquí como, pues no sé trabajar la tierra, ¿no? ¿Qué voy a ir a hacer? Y decidí, bueno, andábamos en la onda de la reconstitución de los pueblos indígenas, ¿no? Y decidí que recuperar la memoria de los pueblos era muy importante.
Y por eso es que también me puse a escribir historia. No crean que porque soy historiador, sino porque una necesidad. Y esto de burlar, no estoy aclarando nada, por alusiones. Estoy como dando una explicación de por qué soy como soy. Sí, yo admiraba mucho a Ignacio Burgoa, la verdad. Muchísimo. Lo leía al derecho y al revés 3 veces, porque además no se le entendía lo que había estudiado, pero era obligatorio leerlo, ¿no? O sea, no había otro libro de garantías individuales, no había otro libro de amparo. Así se lo dije a Alison y así lo escribió. Nada más que tenía un problema Ignacio era trazadísimo en sus conceptos. Le dije a Luis que escribía en el siglo XX, pero se había quedado en el siglo XV. El asunto es que dejé de creer en Ignacio Burgoa una vez que hizo unas críticas terribles, muy racistas a los acuerdos San Andrés. Muy racistas. Cuando lo contrató Ernesto Zedillo como asesor, hizo unas críticas muy racistas. Y yo escribí un artículo que decía, que se llamaba así, me acuerdo mucho, ¿quién le cree a Ignacio Burgoa? Y agarraba sus textos, lo que decía en sus libros, y lo que decía en la entrevista que le hicieron, y lo que decía en sus libros, y lo que decía en su... Entonces me divertí mucho haciendo ese artículo. La jornada lo publicó. Pero después Ignacio Burgoa retó al subcomandante Marcos a debatir por qué los acuerdos de San Andrés no podían ser, porque eran anticonstitucionales y cosas de esas. Y en el Congreso Nacional Indígena me acuerdo que lo retamos a él, nosotros, del Congreso Nacional Indígena, y aceptó, curiosamente aceptó, y el debate se iba a hacer ahí en el Poliforum Siqueiro. En el Poliforum Siqueiro. Yo escribí, no llegó, aceptó y no llegó. Llegaron otros. Y yo en ese tiempo escribí un artículo muy bueno, ese sí no lo publiqué. Se llamaba Al Maestro con Cariño. Ese ya no se publicó, pero lo único que estoy diciendo es que los libros se van escribiendo, desde mi perspectiva, por la necesidad que hay de explicar algo en algún momento determinado. Anita decía, bueno, le agradezco a Anita, antes que este libro de Agua y Pueblos Indígenas, yo escribí uno de La Tierra no se vende, porque el debate era sobre los territorios indígenas. Después escribí otro título que está ahí, que llama El mineral o la vida, porque el debate era sobre la minería. Y a mí me parece que ahorita el debate fuerte es sobre el agua. Y si algo puedo contribuir por lo que me ha enseñado el pueblo mexicano, por la posibilidad que me dio el pueblo mexicano de estudiar, pues ahí está. Nada más. Muchas gracias.